echó a la mar, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Se pueden sentar. Pues buenas tardes, ¿verdad? Buenas tardes a todos, ¿verdad? Venimos ante la presencia del Señor, ¿verdad? Regocijarnos, ¿verdad? Con el Señor, ¿verdad? Porque Él es bueno y porque Él es digno, ¿verdad? De adorar. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que Dios, ¿verdad? Mira, ¿verdad? Y escudriña el corazón, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Venimos hablando, ¿verdad? En la descripción bíblica, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro corazón? La semana pasada, ¿verdad? Hablábamos, ¿verdad? Acerca de lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Que donde está, ¿verdad? Nuestro corazón, dice que ahí está, ¿verdad? Nuestro tesoro, ¿verdad? Entonces hoy, ¿verdad? Vamos a una descripción bíblica, ¿verdad? Diferente acerca, ¿verdad? De algo que tiene que ver, ¿verdad? Con el corazón, ¿verdad? Algo que tiene que ver dónde, ¿verdad? También está nuestro corazón, ¿verdad? Y por eso vámonos al libro de Corintias, en segunda de Corintias, en el capítulo 9, del versículo 1 al 15. Segunda de Corintias, capítulo 9, del versículo 1 al 15. ¿Dónde, verdad, está nuestro corazón, verdad? Es de lo que hemos venido hablando. Y el tema de hoy, verdad, es, de acuerdo a la Escritura, los dadores que agradan a Dios. Ese es el tema de hoy. Los dadores que agradan a Dios. Aleluya. ¿Dónde está nuestro corazón? Ahí vamos a segunda de Corintias y vamos a ver qué dice la Biblia. En segunda de Corintias, en el capítulo 9, del versículo 1 al 5. Esta es la primera parte porque va a haber una segunda parte, ¿verdad? No podemos cubrir todo, ¿verdad? Lo que la Escritura dice de aquí del versículo 1 al 15. Hoy vamos a cubrir nada más la primera parte y el otro domingo cubrimos la segunda parte acerca de los dadores que agradan a Dios. Amén. Pues la Escritura dice: ha estimulado a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, con acciones de gracias hacia Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Termina, ¿verdad?, en el versículo 15 diciendo: gracias a Dios por su don inefable. O sea que es un don, ¿verdad?, que Dios nos ha dado. El dar, ¿verdad? El ser, ¿verdad?, dadores alegres, ¿verdad? Pues vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Padre, y honra. En esta tarde, Señor, venimos reunidos en tu nombre, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú eres grande y tú eres poderoso, Padre. No hay nadie como tú. Venimos ante tu presencia, Padre, el día de hoy, a adorarte, Señor. A decirte que tú eres santo, Padre. Que tú eres Jehová de los ejércitos. Que tú eres el fuerte, el valiente. Que tú eres, Padre, el victorioso en batalla, Señor. Que tú eres, Padre, el que fortalece al débil, Señor. Que tú eres, Padre, el que provee, Padre, al necesitado. Que tú eres, Padre, el que provee, Señor, de todos los bienes, Señor. Oh, alma mía, bendice a Jehová por todos sus beneficios, por todo lo que nos has dado, Señor. Padre, tú nos has dado el regalo más grande, Señor, más preciado, el tesoro más preciado, el glorioso, Padre, mensaje de salvación, que es tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos que te glorifiques y toques nuestros corazones y nos ministres, Padre, para poder entender lo que tu Espíritu quiere decirnos, Señor. Todo para la gloria de tu nombre. Padre, yo me hago a un lado para que tú crezcas
y seas tú ministrándonos, Señor, a nuestros corazones. Seas tú, Padre, cambiando nuestra mente y cambiando nuestro pensamiento, alineándolo con tu palabra, para poder hacer lo que tu palabra dice, para que tu reino avance, Señor, para que alguien más sea salvo, Señor, para que alguien más sea volteado del error a la verdad, y todo para la gloria de tu nombre. Es en Cristo Jesús que nosotros oramos. Amén. Amén. Como veníamos hablando, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la iglesia de Filipenses? Que todavía no terminamos, ¿verdad? Lo que sigue, ¿verdad? A ver cuál era la fractura de la iglesia de Filipenses. Si nosotros leemos el capítulo 8 de la iglesia de Corintias, porque así como está hablando el apóstol Pablo aquí, el apóstol Pablo les está recordando algo que ellos comenzaron y dejaron de hacer. Ellos comenzaron un proyecto misionero para que el evangelio, ¿verdad?, crezca, avance, ¿verdad? No solamente eso, el apóstol Pablo hace esto porque el apóstol Pablo no quiere, ¿verdad?, que cuando él llegue se trate y no sigan haciendo lo que estaban haciendo, sino que para que no sean avergonzados, el apóstol Pablo les manda decir por adelantado lo que va a suceder, lo que va a pasar, ¿verdad? O sea, que ya estén preparados, dice, con sus aditivas, que ya estén preparados, que no los agarre por sorpresa. Pero también, o sea, que hay un mensaje, no solamente a los corintios, pero también a las iglesias de Judea, y también para los macedonios. Por eso lleva a los macedonios, a Tito, ¿verdad?, con él, para que ellos también puedan emprender, ¿verdad?, este proyecto de misión, ¿verdad?, que es la gran comisión, y aportar y apoyar a los misioneros, ¿verdad?, que van al campo, ¿verdad?, de batalla. Por eso le nombramos, ¿verdad?, de acuerdo a la escritura, ¿verdad?, los dadores, ¿verdad?, que agradan a Dios. Y todo esto tiene que ver la posición, ¿verdad?, del corazón, la posición del corazón de nosotros. El ser, ¿verdad?, dadores, ¿verdad?, de corazón agrada a Dios. ¿Por qué? Porque el dar es la misma naturaleza, ¿verdad?, de Dios. El dar es la misma naturaleza de Dios. Porque Dios mismo, Él dio su supremo y lo mejor, ¿verdad?, tesoro y regalo a este mundo, que fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el dar, esa es la naturaleza de Dios. Dios se despojó y dio a su Hijo en sacrificio por nosotros. Cristo Jesús se despojó de todo lo que tenía por nosotros. Entonces, es la naturaleza, ¿verdad?, divina de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, el dar, ¿verdad?, de corazón. Este pasaje de la Escritura es el más glorioso, ¿verdad?, de amor que podemos ver, ¿verdad?, en las Escrituras. De que claramente, ¿verdad?, la Escritura proclama, ¿verdad?, la verdad, ¿verdad?, del amor y de la daditiva de Dios, ¿verdad?, que es el glorioso mensaje, ¿verdad?, que nos habla, ¿verdad?, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal, ¿verdad?, manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia, ¿verdad?, enseña que el dar es un acto, ¿verdad?, de adoración, ¿verdad?, hacia Dios. El ser generoso es un acto, ¿verdad?, de adoración, ¿verdad?, hacia Dios. El hacer amoroso, ¿verdad?, es un acto de adoración, ¿verdad?, hacia Dios. La Biblia enseña que es un acto de amor, es un acto voluntario, es una generosidad. La Biblia no enseña que sea una obligación, ¿verdad? Debe de ser un acto generoso, que venga de nuestro corazón, ¿verdad? Porque Él ama, de acuerdo a lo que acabamos de leer, al dador, ¿verdad?, alegre. Entonces no debe de ser, ¿verdad?, por obligación, debe de ser por alegría,
por gozo de lo que Él, ¿verdad?, ha hecho por nosotros. De lo que Él provee por nosotros. De todo lo que nosotros tenemos y poseemos viene de Él. Porque Él es el dador de vida. Por Él estamos, por Él existemos. Él es el que pone la respiración en nuestro cuerpo cada mañana cuando nos levantamos, ¿verdad?, a trabajar. Es Dios, ¿verdad? Es Dios. Entonces, Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al generoso, ¿verdad? Él dice, ¿verdad?, bienaventurado, ¿verdad? Es más dar, ¿verdad?, que recibir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso, cuando Él dice bienaventurado, es más dar, ¿verdad?, que el recibir. Lo que refleja en eso, refleja a Dios. Porque Él lo dio todo, ¿verdad?, por nosotros. Cuando ponen los principios bíblicos en práctica, cuando ponen los principios bíblicos de dar en práctica, eso es lo que va a pasar. Vamos a ser bienaventurados. Hay principios bíblicos en la Biblia que podemos práctica, ¿verdad?, de dar. Es en secreto, que está en Mateo en el capítulo 6, versículo del 3 al 4. El otro, ¿verdad?, principio bíblico sobre el dar es el que está aquí, ¿verdad?, en 2 de Corintios, capítulo 9, ¿verdad?, del 1 al 15, que es el principio bíblico de generosidad y de sacrificio. 35. El otro principio bíblico, el dar, es un acto, ¿verdad?, de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? En el momento, ¿verdad?, de dar, en el momento, ¿verdad?, de ser generosos, en el momento, ¿verdad?, de ayudar al pobre, a la viuda, al menesteroso. ¿Dónde, ¿verdad?, está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro pensamiento? El daditivo, ¿verdad?, de corazón, de acuerdo a la Escritura, se enfoca en algo. Se enfoca en la gratitud de Dios. Y en la acción de gracias, de que todo lo que tenemos, de que todo lo que poseemos, proviene, ¿verdad?, de Él. Proviene de Dios. Y el amor, ¿verdad? El amor, ¿verdad?, al prójimo, más que cualquier cantidad que nosotros tengamos. El amor y el amor al prójimo sobrepasa cualquier cantidad. El amor y el amor al prójimo. ¿Qué observamos aquí en la Escritura? Del versículo 1 al 2. Nosotros aquí en la Escritura miramos, ¿verdad?, cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba, dice, pues conozco vuestra buena voluntad, del cual yo me glorío entre los macedonios, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado, dice, a la mayoría. Dice, Corintias, ustedes comenzaron este proyecto de ayudar a las misiones y han parado, ¿verdad?, de dar. O sea, está por más, dice, que yo les escriba, o sea, que yo les recuerde lo que ustedes comenzaron. Está por demás, dice, que yo les esté escribiendo. Porque ustedes comenzaron este proyecto de ayudar a los misioneros, de ayudar a las iglesias pobres que están en Judea o en Jerusalén. Ustedes comenzaron esto. Ustedes son dadores. Lo que le agrada a Dios. Corintios, ustedes tenían una disposición y una ansia para dar y para ayudar. El apóstol Pablo esperaba que los corintios continuaran dando, que no pararan de dar. ¿Por qué? Porque había hermanos, ¿verdad?, había santos, ¿verdad?, hermanos, ¿verdad?, en las iglesias de Judea y quizás más afuera, que estaban en necesidad, que necesitaban ayuda para poder crecer, para poder seguir adelante, para que el evangelio, ¿verdad?, avanzara. Porque las iglesias, ¿verdad?,
de Judea eran pobres y necesitaban ayuda. Desesperadamente se necesitaba la ayuda. El apóstol Pablo les escribe y les está diciendo, ¿verdad? Porque había necesidad en la iglesia. Y los corintios empezaron todo esto y tenían buena voluntad. Y ellos estaban con esa expectación cuando comenzaron de poder ayudar, ¿verdad?, a las demás iglesias, de poder ayudar a los demás santos. Tenían una disposición y una ansia, ¿verdad?, por dar. De hecho, ¿verdad?, su disposición para dar era muy grande y muy fuerte. Era muy grande y muy fuerte, ¿verdad?, la disposición que ellos tenían, ¿verdad?, para dar. Que en realidad no había que decirles nada a los de Corintios. Así comenzaron. Pero ya el apóstol Pablo aquí les está recordando lo que ellos comenzaron. Pero así comenzaron ellos. Entonces el creyente, ¿verdad?, en Cristo Jesús debe estar consagrado, ¿verdad?, en Dios, ¿verdad? Debe estar consagrado, ¿verdad?, en dar, ¿verdad?, para el reino, ¿verdad?, de Dios. Que sea devoto, ¿verdad?, para Dios. Que sea, ¿verdad?, dedicado para Dios. Al punto, ¿verdad?, que los siervos de Dios, ¿verdad?, se les facilite llevar las nuevas, ¿verdad?, de salvación, ¿verdad? Que no haya ningún obstáculo para que puedan ir, ¿verdad?, a las calles, a las naciones, ¿verdad?, a otros pueblos, ¿verdad?, a llevar, ¿verdad?, las nuevas, ¿verdad?, de salvación, ¿verdad?, a todo el mundo. Porque en el ministerio, ¿verdad?, pues se necesita, ¿verdad?, las daditivas, ¿verdad?, de los santos. Se necesita, ¿verdad?, dinero para poder llevar el evangelio, para poder, ¿verdad?, seguir más adelante. Pero también todos esos misioneros que van y esas iglesias, ¿verdad?, que están enfocadas en la gran comisión, pues necesitan ayuda. Y también necesitan estar seguros, ¿verdad?, de que alguien los está apoyando. El evangelio, ¿verdad?, avance para que más se conviertan. El varón de Dios, ¿verdad?, la mujer de Dios, la iglesia, invierten, ¿verdad?, la inversión que hacen con dinero lo invierten en el reino de Dios, no lo invierten en las cosas terrenales. Y todo lo que se hace, todo lo que se emprende para poder ganar uno para el reino de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo sabía de la franqueza, ¿verdad?, de la iglesia de Corintias. El apóstol Pablo sabía de la disponibilidad, ¿verdad?, que ellos tenían, ¿verdad?, para poder dar. Entonces por eso el apóstol Pablo les recuerda y los empieza a estimular para que continúen dando, ¿verdad? Ese es un estímulo, ¿verdad?, para hoy en día, ¿verdad?, también a los creyentes, a los santos en Cristo Jesús, ¿verdad? Estimulación, ¿verdad?, de dar, de apoyar, ¿verdad?, para que el evangelio, ¿verdad?, avance donde quiera que estemos posicionados, ¿verdad? Pero el misionero, ¿verdad?, necesita, ¿verdad?, apoyo. Necesita apoyo también para que el evangelio, ¿verdad?, avance. De lo que hoy estamos hablando aquí de la iglesia de Corintias, se puede decir hoy en día que la iglesia, ¿verdad?, de Cristo, o los santos en Cristo, ¿verdad?, saben de la necesidad que hay para llevar, ¿verdad?, las nuevas de salvación. Saben de la necesidad que hay de ser francos, de hacer un compromiso, ¿verdad?, con Dios, de ser honestos, ¿verdad?, y de ser de buena, ¿verdad?, voluntad y con disposición, ¿verdad?, de ayudar para que el reino de Dios avance. Y solamente para que uno, ¿verdad?, se salve. Uno nomás que se salve. Invertir, ¿verdad?, para el reino de Dios, nomás para que uno diga qué es lo que debo hacer para ser salvo, para la gloria de Dios. Porque no es pérdida. Así gastemos lo que se tenga que gastar para que alguien venga en Cristo. No es pérdida. Es un tesoro. Si alguno se convierte, es un tesoro que es bien galardonado, ¿verdad?, por Dios.
Y esos son tesoros que nosotros hacemos allá, ¿verdad? En el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está, verdad, nuestro corazón? ¿Dónde está, verdad, nuestro pensamiento? Cuando se trata de dar, ¿verdad?, para que el reino de Dios, ¿verdad?, avance. Cuando se trata, ¿verdad?, de apoyar para que el reino avance, el reino de Dios. Quisiéramos saber, ¿verdad?, hoy en día, ¿verdad?, que haya muchas iglesias, ¿verdad?, cristianas, ¿verdad?, que piensen como pensaban los corintios antes de dejar, ¿verdad?, de dar. Que piensen de esa manera, ¿verdad?, de poder ayudar, de poder apoyar, ¿verdad?, a los misioneros, ¿verdad?, a las iglesias, ¿verdad?, que tienen el enfoque, ¿verdad?, en la gran, ¿verdad?, comisión. Nuestra mente estará lista hoy en día y preparada y concentrada, enfocada, ¿verdad?, para dar, para el reino de Dios, para que el reino de Dios avance, ¿verdad? Fíjese que el apóstol Pablo, así que comienza la carta, aquí en el capítulo 9, el apóstol Pablo presume, ¿verdad?, a los corintios en su buena voluntad y su disposición, ¿verdad?, que ellos tenían, ¿verdad?, para dar. Y de que los corintios, ¿verdad?, tenían un compromiso con el proyecto, ¿verdad?, de misión, de ayudar, ¿verdad?, a las iglesias de Judea para que el evangelio, ¿verdad?, avanzara. El compromiso, tenían un compromiso ellos con las misiones. Es lo que ellos tenían. El apóstol Pablo manda a Tito y manda a los macedonios, ¿verdad?, para que Tito, los macedonios y los hermanos que iban con ellos, ¿verdad?, les sirva a ellos, ¿verdad?, también de recomendación y de que den, ¿verdad?, un fuerte testimonio y lo puedan compartir, ¿verdad?, con los otros. Que toda iglesia, ¿verdad?, o todo creyente en Cristo Jesús necesita ese compromiso que la iglesia de Corintios tenía, ¿verdad?, para que el reino de Dios avance, de continuar, ¿verdad? El apóstol Pablo los estimula, los exhorta a continuar con el compromiso, ¿verdad?, que ellos habían hecho. Continúen, iglesia de Corintios, vívanlo, ¿verdad?, este compromiso diario, ¿verdad? No por mí, el apóstol Pablo, no, por Cristo, el que lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Y los corintios, con esta estimulación que da el apóstol Pablo, el apóstol proyecta algo bien importante. Por eso mandan los macedonios, por eso manda a Tito con ellos, a prevenirlos, a ponerlos, ¿verdad?, en alerta, para que también ellos aprendan a hacer todas estas cosas y hacer un compromiso, ¿verdad?, con Dios. Que tengan entusiasmo, ánimo, entusiasmo, alegres, dice, a dar, a ayudar con el proyecto de misión, ayudar a aquellos que salen, ¿verdad?, afuera, a que tengan, ¿verdad?, este espíritu de valentía, ¿verdad?, de proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y tengan un fuerte testimonio para el Señor Jesucristo, pero también para las iglesias y para los otros hermanos creyentes que vienen atrás de nosotros. Y puedan tener, ¿verdad?, también un apoyo de ir y proclamar el evangelio. De que tengan también, ¿verdad?, entusiasmo de apoyar, ¿verdad?, las misiones. Que sean fuertes, ¿verdad? El versículo 3 al 5 que leímos, dice el apóstol Pablo: pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis, dice, preparados. Dice, estéis preparados. No sé que si viniere conmigo algunos de macedonios, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Dice el apóstol Pablo que los mandó, ¿verdad?, primero, diciéndoles que iba a pasar, ¿verdad?, por la ofrenda, por la generosidad, la ofrenda que ellos comenzaron.
Dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos, dice, que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Antes, dice, ¿qué dice? Antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Dice, para que esté lista como voluntad propia de cada uno de ustedes. Fíjese el apóstol Pablo, de aquí del 3 al 5, él presume a los corintios, ¿verdad? Y él les recuerda, todavía, ¿verdad? Les manda a los hermanos para que no los agarren desprevenidos. Porque un ejemplo, manda a los hermanos, si la ofrenda no está levantada, pues ¿quién se va a avergonzar, verdad? Los corintios y el apóstol Pablo. Fíjese cómo Dios es bueno, ¿verdad? Cómo Dios es grande y misericordioso, ¿verdad? A los dadores, ¿verdad?, que agradan a Dios, no van a ser tomados, ¿verdad?, por sorpresa. Porque Dios les avisa, Dios les pone en el corazón, antes de que se levante, ¿verdad?, la ofrenda. El apóstol Pablo dice que si llegan a ser, ¿verdad?, tomados por sorpresa, les va a causar, dice, vergüenza. Pero no nomás ustedes, va a traer también vergüenza a la iglesia de Corintias. Va a traer también vergüenza, ¿verdad?, a los santos de Corintias. Va a traer, ¿verdad?, también vergüenza, ¿verdad?, al cristianismo. Entonces Pablo les dice, voy a enviar, dice, a Tito. Y voy a enviar, ¿verdad?, a los hermanos macedonios, ¿verdad?, para reactivar, ¿verdad?, este proyecto que ustedes comenzaron de misión, de ayudar a las iglesias pobres, ¿verdad?, a los necesitados, a que proclamen, ¿verdad?, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo hace, envía, ¿verdad?, por adelantado a Tito y a los hermanos de Macedonia para poderles avisar y para que pudieran tener, ¿verdad?, las ofrendas ya preparadas para la misión en el momento que él llegara. Y así los macedonios y los otros hermanos puedan dar y ellos también puedan estimular, ¿verdad?, a sus iglesias, ¿verdad?, o a otros hermanos a dar, sin que el apóstol Pablo les esté diciendo, ¿verdad?, que tienen que dar. Y los prepara, ¿verdad?, para que no tomen los corintios desprevenidos y que no sean avergonzados. Pablo hacía esto, ¿verdad?, para animarnos a nosotros hoy en día, para animar a los macedonios y levantar las ofrendas. La iglesia de Corintias iba a reflejar, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Pero si la iglesia, en pocas palabras, el apóstol Pablo les dice, pero si la iglesia de Corintias falla en el compromiso, ¿verdad?, para las misiones, para el proyecto de misiones, la situación que va a pasar va a ser vergüenza, sí, pero pónganse a pensar que va a reflejar a nuestro Señor Jesucristo, va a reflejar también al apóstol Pablo y va a reflejar también a la iglesia de Corintios. En pocas palabras, el apóstol Pablo es como si dijera, un cristiano, ¿verdad?, que no está preparado para dar para el reino de Dios, para que el reino de Dios avance, va a traer vergüenza a sí mismo, pero también va a traer vergüenza, ¿verdad?, al cristianismo. El propósito, ¿verdad?, de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra fue de dar, y de dar, ¿verdad?, su vida por todos, ¿verdad?, por todos nosotros. Y la dio, ¿verdad?, de sacrificio. Y no la dio a la mitad. No la dio tampoco un cuarto o 3/4. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por completo. Derramó su sangre por completo en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo lo dio todo por nosotros. Él, haciendo rico, se hizo pobre por amor, ¿verdad?, a nosotros. Cristo Jesús dio su vida propia por nosotros, para poder rellenar, ¿verdad?, la necesidad desesperante, ¿verdad?, que había en el mundo, que se necesitaba, ¿verdad?, de un Salvador, el único que puede remediar, el único que puede sanar el corazón, que es, ¿verdad?, Cristo Jesús, para no traer vergüenza sobre el creyente, para no traer vergüenza
sobre la iglesia, ¿verdad?, de Cristo. Cristo Jesús venció todo ahí en la cruz. Ahora la victoria está ganada. Nosotros no peleamos por la victoria. Nosotros peleamos desde la victoria. Porque Cristo Jesús venció en la cruz. Él lo venció todo en la cruz. Entonces Cristo Jesús dio su vida por todos nosotros. Y el creyente, ¿verdad?, en Cristo Jesús debe de estar preparado a dar con amor. Y no con codicia, no con avaricia. Debe de estar, ¿verdad?, dispuesto a dar de su propia voluntad, ¿verdad?, de corazón. Porque, hermanos, si yo les hablo del diezmo, si yo les hablo del diezmo, se me hace que todos van a salir corriendo. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos del diezmo, si hablo del diezmo, tengo que hablar de los primeros frutos. Y los primeros frutos sobrepasan todavía el diezmo. Es mucho más que el diezmo. ¿Sabían ustedes? No tengo el versículo bíblico con ustedes, pero el jueves se lo traigo. No sé dónde está el versículo bíblico. ¿Sabían ustedes? Está en Levíticos. Está en Levíticos, el libro que le dije a Laura y a Cristian que lo estudiaran. Está en Levíticos, la descripción bíblica. ¿Sabían ustedes? Y esto pasaba antes de que se instituyera el diezmo. Ya daba. Si ustedes van y piden prestado dinero, un ejemplo, ¿a poco nomás les van a prestar los 10 pesos que les pidieron? Nada más esos van a dar para atrás. No, va a haber intereses. Y va a ser doble, triplicado, multiplicado. Y si no lo das, va a ser mucho más todavía. ¿Dónde está? 27, 28. Bueno, ya no es necesario que nos esperemos al estudio bíblico. Está en Levíticos, en el capítulo 27, versículo 28. Leviticus 27, 28. Oh, Levíticos 27, 27. Levíticos 27, 27. Dice: mas si fuere de los animales inmundos, los rescatarán conforme a la estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no lo rescataren, se vendrán si le quitaban. Es por eso que se le digo, si hablamos de los diezmos, es mucho más, hermanos. Es mucho más del 10%. Si nos vamos al Viejo Testamento, es mucho más. No hay vuelta atrás. Pero hoy en día, simplemente la Escritura dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Simplemente dice: sean justos con lo que yo les doy. Sean justos con lo que yo les proveo. Sean justos. Eso es lo que él dice. Sean justos nada más. Entonces, el creyente hoy en día debe de estar preparado de dar, ¿verdad?, con amor, ¿verdad?, no con tristeza, no por tratar de ganar algo a cambio. No, dar, ¿verdad?, de corazón, ser honesto y rechazar, ¿verdad?, la avaricia o la codicia, ¿verdad?, porque sabe el creyente que hay una necesidad, en el mundo, que hay una necesidad en el mundo por un Salvador, y que hay que proyectar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que se necesita, ¿verdad?, dinero para poder, ¿verdad?, seguir, ¿verdad?, avanzando, para poder ir a alcanzar, ¿verdad?, a hombres y mujeres, para poder ir a alcanzar a jóvenes, jovencitas, que hoy en día se están muriendo sin Cristo. Hoy en día, si volteas a ver alrededor, hay jovencitas, jovencitos, ¿verdad?,
mujeres, hombres que se están muriendo sin Cristo. Entonces, por eso el apóstol Pablo refresca la memoria de los corintios, les refresca, ¿verdad?, otra vez el corazón. ¿Dónde está enfocado nuestro corazón? ¿Dónde está enfocado nuestro pensamiento? ¿Dónde, iglesia? ¿Dónde, cristiano? ¿Dónde, seguidor de nuestro Señor Jesucristo, está tu corazón? Porque la avaricia y la codicia es terrible. Es terrible la avaricia y la codicia, engastando mucho más de nuestras necesidades, amontonando, ¿verdad?, y acumulando para nuestra propia destrucción. Porque ¿qué es lo que hay en el alma de la humanidad hoy en día? De la codicia, de las guerras, de los celos, de la envidia. Hay pecado. Y el único que puede, ¿verdad?, hacer la circuncisión en el corazón es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Por eso cuando predicamos el Evangelio, cuando ministramos, cuando le damos todo, ¿verdad?, y que vamos, no más con que una alma se salve, trae mucho gozo al corazón, ¿verdad?, de nosotros. Gozo. Porque estamos haciendo lo que está bien de acuerdo a la Escritura. Por eso trae gozo al corazón. Y cuando trae gozo al corazón, ¿saben qué? No hay lugar en el corazón del creyente. La avaricia y la codicia, no hay lugar en nosotros. Cuando hacemos lo que está bien de acuerdo a la Escritura. La codicia y la avaricia no tienen lugar en el corazón del creyente. La codicia y la avaricia no tienen lugar tampoco en la iglesia que Cristo Jesús, ¿verdad?, rescató, que Cristo Jesús murió por ella. No hay lugar en el corazón de la iglesia para la codicia y la avaricia. Y si te das cuenta, hay muchos resultados, ¿verdad?, devastadores, donde la iglesia y el creyente han fallado en apoyar, ¿verdad?, el proyecto de misión, ¿verdad?, con sus dadivas. La iglesia y el creyente en Cristo Jesús, personalmente y como iglesia, han fallado, ¿verdad?, en apoyar las misiones, en apoyar para que el evangelio, ¿verdad?, crezca, en apoyar, ¿verdad?, para que alguien más sea salvo, ¿verdad? Han fallado, se han retractado, ¿verdad?, de apoyar, ¿verdad?, de dar, ¿verdad? La iglesia y el creyente, ¿verdad?, debe de ser honesto, ¿verdad?, con Dios. Debe de hacer con esto con Dios y debe de venir, ¿verdad?, al arrepentimiento de que ha fallado, ¿verdad?, en sus dadivas, ¿verdad?, que ha fallado, ¿verdad?, en su ofrenda para que el evangelio, ¿verdad?, avance, que ha fallado, ¿verdad?, en el proyecto, ¿verdad?, de misión, ¿verdad?, de ir, ¿verdad?, y hacer discípulos, ¿verdad?, que sean, ¿verdad?, salvos, que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que los enseñemos, ¿verdad?, las Escrituras, ¿verdad?, la iglesia, ¿verdad?, ha fallado, ¿verdad?, en esto, se ha retractado, ¿verdad?, así como se retractaron en ese tiempo los corintios, de dar, ¿verdad?, y de apoyar, ¿verdad?, y de seguir estimulando a los hermanos y a las iglesias, ¿verdad?, de apoyar, ¿verdad?, a los que están en el campo, ¿verdad?, de batalla, a los que tienen, ¿verdad?, el corazón, ¿verdad?, de servir a nuestro Señor Jesucristo con su corazón. Tú los conoces. Tú sabes bien que sabes, conoces su carácter, conoces su integridad y todavía así te has retractado, ¿verdad?, de poderlo apoyar para que siga adelante y para que avance, ¿verdad?, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo conoces y está a veces sentado, ¿verdad?, a un lado tuyo. Conoces, ¿verdad?, su carácter y su integridad y te has retractado. Y quizás no te has retractado, ¿verdad?, en su totalidad, pero le has cortado, ¿verdad?, los beneficios porque crees que no lo necesita, que tu iglesia, ¿verdad?, es el que lo necesita, ¿verdad? Y te has retractado y le has quitado el beneficio. Primero le dabas el 10% y ahora le das nada más el 30%, porque piensas, ¿verdad?, que tu hermano en Cristo Jesús que está en el campo de batalla no lo necesita. Arrepiéntete y sé honesto, ¿verdad?, con Dios, por quitarle, ¿verdad?, no al misionero, ¿verdad?, que está allá en el campo de batalla, sino por quererle quitarle a Dios, que no te va a funcionar, ¿verdad?, porque a Dios no te va a funcionar, porque va a obrar, ¿verdad?, para tu propia destrucción, ¿verdad?, porque es a Dios, ¿verdad?, al que le estás quitando, ¿verdad?, es a Dios, ¿verdad?, pero todavía sí, no nos preocupamos, ¿verdad?, si estamos en el campo de batalla.
Porque Dios, ¿verdad?, va a proveer, ¿verdad? Así sea Dios, ¿verdad?, proveyendo, ¿verdad?, por parte del incrédulo, ¿verdad? Hey, el evangelio no va a parar para la gloria de Dios. Amen. Solamente como los corintios, Thank you, Lord. un refresco nada más. Que has fallado. Amen. Y Dios manda, ¿verdad?, que nos arrepintamos. Cristo Jesús dijo, ¿verdad?, en Lucas, en el capítulo 12, versículo 15. Mirar y guardados, dice, de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posees. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, dice, avaricia. Dijo el apóstol Pablo que esto es idolatría. Esto es idolatría. El apóstol Pablo le hablaba, ¿verdad?, también a Timoteo, en su carta a Timoteo, ¿verdad?, en la primera carta, en el capítulo 6, en el versículo 17 al 19. El apóstol Pablo le decía a Tito, a los ricos, dice, de este siglo, manda que no sean, dice, altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales, dice, son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, dice, en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, daditivos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida, dice, eterna. Que echen mano, dice, de la vida eterna. Que echen mano, ¿verdad? Y empiecen a atesorar, ¿verdad?, tesoros, ¿verdad?, allá en el cielo, ¿verdad?, donde la polilla no corrompe, ¿verdad?, donde el ladrón, ¿verdad?, tampoco va a robar, ¿verdad?, tesoros, dice, allá en el cielo. El versículo 6, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, y el 7 ya para terminar. Dice, pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La Biblia dice, ¿verdad?, que el dador que agrada a Dios es el que da generosamente. Es el que da, ¿verdad?, desde la posición de su corazón. Es el que da, ¿verdad?, de corazón, sin recibir nada a cambio, ¿verdad? Es el que da, ¿verdad?, sin tratar de manipular, ¿verdad?, lo que da. Lo da, dice, de corazón. No lo da por tristeza. No lo da por traer ganancia deshonesta. No lo da por avaricia, por codicia o por quedar a bien. Lo da, dice, de corazón. Dice, ese es, ¿verdad?, el dador que a Dios, ¿verdad?, le agrada. Este es uno de los más grandes principios bíblicos de la Escritura, que nosotros, ¿verdad?, debemos ser muy cuidadosos, ¿verdad?, al interpretar, ¿verdad?, este principio bíblico, ¿verdad? Porque noten lo que dice el versículo 6. Dice el versículo 6, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿verdad?, también segará. No es el hombre, ¿verdad?, el que pretende dar sacrificialmente o en forma, ¿verdad?, de sacrificio, sino es el hombre, ¿verdad?, el que ya, ¿verdad?, da con sacrificio y lo da todo, sin pensarlo. Lo da porque es dador alegre, porque viene, ¿verdad?, de su corazón. O sea que en él no hay codicia, no hay avaricia. No lo manipula, no trata de controlarlo porque quiere ganar, ¿verdad?, más o puede tener más. No, es el dador que es bien cuidadoso y pone a práctica este principio bíblico. Que da, ¿verdad?, se desprende. No le duele desprenderse. Lo da, ¿verdad?, de corazón. Lo da de corazón, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, de acuerdo a lo que acabamos de leer en el versículo 6, que nunca le faltará nada, porque Dios, ¿verdad?, va a proveer abundantemente en su vida, porque ha puesto el principio bíblico, ¿verdad?, en práctica, porque no lo hace con ganancia deshonesta.
So, hoy en día, si miramos, muchos tratan de manipular esto, ¿verdad? Para poder tratar de ganar ganancias deshonestas. Pero no. Dice que el dador, ¿verdad? Que a Dios le agrada es aquel que se desprende, que da conforme a su corazón. Y todavía eso. Ese varón, ¿verdad? Está alegre y está gozoso. Porque da. Porque le ayudó a alguien, porque puso la sonrisa en alguien. La Biblia dice que Dios va a proveer, ¿verdad?, en su vida abundantemente. ¿Y saben qué? Hasta a nuestros hijos y a nuestras esposas y a nuestra descendencia les alcanza cuando ponemos ese principio bíblico en práctica. Por eso el apóstol Pablo le hablaba a los Galatas, dice, no nos engañéis, dice, no nos engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre segara, dice, todo lo que el hombre sembrare, dice, eso es lo que va, dice, a segar. Que está en Gálatas en el capítulo 6, versículo 7. Proverbios dice en el capítulo 11, versículo 24 al 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo. Pero viene la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también, dice, será saciado. Dice Proverbios que hay quienes reparten y les será añadido más. Dice, pero hay quienes retienen más de lo que es justo. Dice, hay quienes que retienen más de lo que es justo. Hay quienes, ¿verdad? Como hablábamos ahorita, como el apóstol Pablo le habla a los corintios, que no dejen de dar, que no dejen de apoyar, ¿verdad?, a las misiones, ¿verdad? Que no dejen de apoyar, ¿verdad?, a las iglesias, ¿verdad?, pobres, a las iglesias necesitadas, que no dejen de apoyar. Este versículo bíblico en Proverbios se ajusta para aquellos que sí siguen apoyando, pero que el apoyo, ¿verdad?, es el 10%. Pero tú te imaginas que no lo necesita. O tú te imaginas otra cosa y nomás le das el 30%. Dice la Biblia, aquí en Proverbios, dice, retienen más de lo que es justo. Dice, pero cuando hacen esto, dice, viene la pobreza. Porque el alma, ¿verdad?, generosa, dice, va a ser prosperada. Y el que saciare, dice, también será saciado. No, dice el apóstol Pablo a los corintios, no paren de dar. Ustedes comenzaron este proyecto misionero. Continúen dándole a las misiones, ¿verdad? Continúen dándole a las iglesias pobres. Continúen dándole al pobre, ¿verdad?, al necesitado, a la viuda. Continúen llevando el evangelio, ¿verdad?, que no hay nada que los estorbe. Continúen dando. Pero no, los corintios, por eso el apóstol Pablo, porque los corintios se retractaron de seguir haciendo lo que estaban haciendo. Y lo más triste de esto es que ellos lo comenzaron. Y el apóstol Pablo se los vuelve a refrescar, de que no paren, que continúen dando, para que el evangelio, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, avance. Que piensen, ¿verdad?, en la necesidad que hay. En la necesidad que hay primero, ¿verdad?, de un Salvador. El propósito por el cual, ¿verdad?, ir a APAN, invertir en tiempo, invertir en dinero, invertir en gasolina, invertir en Biblias, invertir en tratados, ¿verdad?, invertir en comida, es solamente para que una alma, ¿verdad?, se salve y llegue a nuestro Señor Jesucristo. Y que todo lo que hacemos, a pesar de que nos hayamos desprendido de lo que teníamos, y todo lo que hacemos es para que uno sea salvo. Pero nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Porque la Biblia dice que Dios galardona a los que lo buscan. Desde ese momento que nos desprendimos y lo dimos voluntariamente y de corazón, ya Dios nos galardonó. Ya Dios, ¿verdad?, lo hizo. Entonces el apóstol Pablo les escribe en este versículo 7, donde terminamos, cada uno dice
como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El apóstol Pablo le refleja aquí a los corintios. Piensa en la necesidad, pueblo de Corintias. Piensa en la necesidad, pueblo de Dios. Piensa en la necesidad, iglesia, cristiano, creyente, seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Piensa en la necesidad que hay. Piensa cómo se están perdiendo, ¿verdad? Hombres, mujeres, niños, niñas, adultos, jovencitas, hoy en día. Piensa en la necesidad que hay hoy en el día, de que el corazón, ¿verdad?, sea transformado. Y que Dios, ¿verdad?, los libere. Y que haga una circuncisión en el corazón, ¿verdad?, para que crean en nuestro Señor Jesucristo, para que su mente cambie, para que su comportamiento cambie, para que su actitud cambie, ¿verdad?, y su carácter cambie, ¿verdad?, y puedan ser librados, ¿verdad?, de las drogas, del alcohol, ¿verdad?, de todo, ¿verdad?, lo que el mundo, ¿verdad?, les ofrece allá afuera. Entonces piensen en todo esto, iglesia de Corintias. Piensen en todo esto, ¿verdad?, cristianos, seguidores de Cristo, iglesia de Cristo, en la necesidad que hay allá en el mundo. Si no vamos nosotros, ¿verdad?, sobre ellos y traerlos, ¿verdad?, ellos no van a venir aquí. Y tenemos que invertir en el reino de Dios. Hay inversión, ¿verdad? Se necesita dinero, ¿verdad?, para poder invertir en el reino de Dios. Pero todo lo que hacemos, tenemos esa esperanza y esas promesas, ¿verdad?, de Dios. Que Él es galardonador a los que lo buscan. Que Él lo que Él promete, ¿verdad?, Él lo va a hacer. No hay que dejar, ¿verdad?, que nuestros temores, ¿verdad?, nos hablen, ¿verdad?, a nosotros para no obedecer, ¿verdad?, a Dios. Entonces, ¿dónde está, ¿verdad?, nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro pensamiento, ¿verdad? Cuando se trata, ¿verdad?, de dar, y dar con un corazón alegre, ¿verdad? De no dar con tristeza ni por necesidad, ¿verdad? Y no dar, ¿verdad?, murmurando, ¿verdad? No, dar de corazón. Porque el momento, ¿verdad?, que nosotros nos desprendemos, ya Dios nos galardonó. Porque mientras, ¿verdad?, la mano se mantenga cerrada, pues nada va a poder entrar. Pero mientras la mano, ¿verdad?, sea extendida al necesitado, Dios va a proveer. Y la Biblia dice, tenemos una promesa, que no nos va a faltar nada. Y si hoy en día nos podemos a pensar, ¿qué nos ha faltado? No nos ha faltado nada. Porque hay un bocado, ¿verdad?, en nuestra mesa. Hay salud en nuestra mesa. Nuestros hijos están bien. Nosotros estamos bien. Dios no nos ha dejado, a pesar, ¿verdad?, de que a veces nosotros hemos fallado. Dios no nos deja. En realidad, Dios quiere ayudarnos. Es en realidad. Porque Dios no necesita el dinero. Dios no necesita el dinero. Él es el dueño del oro, la plata, de todo. Dios no necesita el dinero. Nosotros somos los que lo necesitamos, no Dios. Entonces Él nos quiere ayudar. Abramos nuestro corazón. Abra nuestro corazón. Si conocen, ¿verdad?, iglesias, ¿verdad?, que tienen la mente centrada en la gran comisión, apóyenlos. Apóyenlos con lo que Dios ponga en su corazón. Tampoco Dios quiere que te quedes sin nada. No, ese no es Dios. Dios dice, hazlo de corazón, no de tristeza, ni por ganancia deshonesta. No, hazlo de corazón. No manipula, sino hacerlo de corazón. Ya de lo demás Dios se encarga. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón hoy en día? El regalo más grande, ¿verdad?, que Dios nos ha dado y del cual se ha desprendido es nuestro Señor Jesucristo. Que Él lo dio, ¿verdad?, todo por nosotros. A pesar de nuestro pecado, a pesar de la vergüenza, ¿verdad?, en la que estábamos, todavía así Dios se desprendió, ¿verdad?, de su Hijo. Esa es la naturaleza divina, ¿verdad?, de Dios, el dar. Y lo dio, ¿verdad?, por amor a cada uno de nosotros, a su Hijo. Y no fue una muerte común y corriente normal. Fue algo terrible, ¿verdad?, lo que le pasó. Lo golpearon, lo escupieron, echaron suertes con Él.
lo humillaron, se burlaron de él, hicieron suertes, ¿verdad?, con sus ropas, lo crucificaron. Y todavía así, Dios, pudiendo, ¿verdad?, hacer algo cuando estaba su hijo en la cruz, no lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Él lo dio todo por su hijo. Su hijo lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Él lo dio todo. O sea, Dios no nos está pidiendo a ninguno de nosotros algo que Él no haya hecho. Y Él hizo mucho más de que nosotros podamos ofrecerle a Dios para que el reino de Dios avance. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por recordarnos, Señor, de ser, Padre, dadores, Padre, alegres, Padre, que es lo que a ti, Padre, te agrada, Señor. Que de la misma manera, Señor, que tú diste, Señor, de la misma manera, Señor, nosotros debemos de dar, Señor, para que tu reino, Padre, avance y para que alguien, Padre, sea salvo cada vez que el evangelio, Padre, es predicado. Porque nosotros somos testigos, Señor, de que cuando damos, Padre, un taco, cuando damos un refresco, los que lo reciben, Padre, te dan gracias a ti, Señor, y tú has sido glorificado. Padre, porque nosotros somos testimonios, Señor, de que tu pueblo, Padre, dice, es Dios el que los ha estimulado a desprenderse, ¿verdad?, de su tiempo, a desprenderse de su dinero, de sus pertenencias, para poder traer un bocado. Y ellos te dan la gloria, Padre, a ti. Padre, porque te reflejamos a ti, Señor. Reflejamos, Señor, ese amor, Señor, que tú tuviste por nosotros. Y Padre, te doy gracias por tocar corazones, Señor, por abrir el entendimiento, para que alguien más, Padre, pueda ser salvo y decir qué es lo que debo hacer para ser salvo para la gloria de tu nombre. Padre, yo te pido que continúes trayendo, Padre, a memoria, Señor, tu palabra, para no tener, Padre, temor, Señor, sino, Padre, creer, Padre, en tus promesas, y que el temor no venga a decirnos lo que tenemos que hacer, sino, Padre, enfocarnos en el sacrificio de la cruz, enfocarnos, Padre, en la esperanza y en las promesas, Padre, que tú nos has dejado, para la gloria, Padre, de tu nombre. Padre, te doy gracias y te doy gloria y honra, Padre, y es en Cristo Jesús que nosotros oramos. Amén. Amén.